Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por venir y a los panelistas especialmente, así como a los proveedores de firma que están afuera. En primer lugar, comentarles que esta apertura estaba planificada para fuera por la presidenta del colegio, pero tuvo un tema médico y no pudo venir y mandó las disculpas. Así que lo voy a hacer yo en mi humilde carácter de integrante y presidenta de la Comisión de Nuevas Tecnologías. La comisión retomó sus actividades el año pasado y desde ese entonces estamos tratando de impulsar los temas, ya sea de tecnologías emergentes, que muchas veces son las que más, bueno, dan publicidad, pero otros temas de tecnologías ya maduras, asentadas y en uso, como es este caso de la firma electrónica, pero que siguen teniendo algún desafío a nivel de nuestra profesión, ya sea que nos desempeñemos como asesores o como operadores jurídicos. Entonces, la idea de esta jornada es tener una perspectiva un poco desde las distintas instituciones que van a participar en el panel, que tenemos a la Unidad Certificadora Electrónica, a GESIC, en la persona de la doctora Jimena Hernández. Del Poder Judicial tenemos a la licenciada Fabiana Cosentino, aquí a mi lado. De la Asociación de Escribanos nos acompaña el escribano Javier Ferreira. Del Instituto de Derecho Privado, a querido profesor, yo le digo a todos los que han sido mis profesores, nunca les saco el título, o sea que va a ser mi profesor Gerardo Cafera. Y del Instituto de Derecho Informático al doctor Nicolás Antúnez. Así que bueno, la idea es que cada uno nos dé su perspectiva desde la institución a la que pertenecen. Los institutos son de la Universidad de la República, me faltó aclarar eso. Y bueno, también su perspectiva personal. Luego vamos a hacer algunas preguntas que desde la comisión queremos saber de su visión. Y también, bueno, finalmente, si alguno tiene alguna pregunta que pueda ser concisa y que no sea un asesoramiento, la van a poder evacuar. Así que vamos a empezar primero quizás por la unidad certificadora, que nos cuente qué visión hay en la unidad certificadora, qué se ha avanzado, cuál es el estado actual. Sabemos que hay novedades en los convenios de reconocimiento, etcétera. Así que Jimena, la palabra es toda tuya. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero agradecer la invitación de participar en este. ¿Está prendido? Ah, está. Agradecer la invitación a participar de este conversatorio. La unidad de acceso, la unidad de certificación electrónica tiene ya unos cuantos años. Comenzaba Sandra diciendo, bueno, estamos hablando de una tecnología que quizás esté asentada, porque hablamos de una ley que es del año 2009, ¿no? La ley 18.600, que comienza a crear todo el ecosistema de firma, pero también decíamos con Javier, tenemos muchos problemas que resolver, a pesar de que los años han pasado y que hemos hecho mucho esfuerzo en resolverlos, tenemos muchas cosas para trabajar. La unidad es una unidad desconcentrada de AGESIC, de la Agencia de Gobierno Electrónico, allí funcionamos, ¿sí? Lo menciono porque AGESIC forma un eslabón importante de lo que es la cadena de firma, porque es la root, es la cabeza de la confianza, digamos, de el ecosistema de firma y la emisión de certificados. Ustedes saben que la emisión de firma digital se basa básicamente en esa cadena de confianza. Lo interesante hoy es que estamos reguladores, proveedores de firma, ¿sí? Y usuarios, básicamente. Estamos todos los eslabones de esa cadena que se construye ahí a partir de la sanción de la ley, que se comienza o que se pone en funcionamiento por ahí a fines del 2011, ahí emitimos el primer certificado, el certificado raíz nacional, pasaron un montón de años, pero eh, aquí seguimos. Y a partir de ahí empezó a funcionar lo que es el ecosistema de firma, que hoy está integrado por 4 prestadores, ¿sí? Ustedes los conocen, quizás tengan certificados emitidos por uno o por varios de esos prestadores de servicios. Nuestro primer prestador fue el Correo Uruguayo, ¿sí? Porque tenía la capacidad de tener locales en todo el país y que las personas pudieran ir a tramitar a esos locales su certificado de firma, ya sea de persona física o de persona jurídica. Después se suma Habitat, sociedad anónima, que es el único prestador privado que tenemos en este momento. Ahí por el 2015 empezamos a hacer el proceso
nacional de modernización del documento de identidad. No solamente es una cuestión de firma, sino que fue un proceso de adopción de nueva tecnología en cuanto a la identidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de, creo que todos, casi todos los que estamos acá, tuvimos la cédula plastificada, el cartoncito? Hay alguna cara más jovencita que capaz que no lo tuvo, pero en definitiva fue un proceso de modernización importante y de seguridad respecto a la identificación de las personas, ¿no? Ahí aprovechamos y dijimos, bueno, pongamos un certificado de firma en las cédulas. ¿Cuántos se acuerdan del PIN? No quiero preguntar para no desanimarme tan temprano, pero lo cierto es que fue un proceso que sumó mucho en muchas áreas, pero tiene un problema de usabilidad interesante, ¿sí? Que reconocemos, sabemos, lo tenemos en cuenta. ¿Dónde enchufo la cédula? ¿Cómo hago para firmar? No me acuerdo el PIN, ¿qué hago? Dura 5 años, la cédula dura 10, un lío. Bueno, hay que trabajar ahí en usabilidad, aplicabilidad y demás. Después empiezan a sumar otro tipo de formas, digamos, de emitir firmas digitales, la famosa firma en nube, la posibilidad de tener un certificado alojado en mi proveedor y poder firmar con una aplicación desde mi teléfono móvil. Capaz que alguno tiene esa opción y aparece Antel como proveedor, ¿sí? de firma y de identidad digital. Entonces, el ecosistema fue creciendo a lo largo de todos esos años. Hoy la preocupación también se centra en la validez de nuestras firmas digitales fuera de fronteras. No se nos escapa a nadie de que el mundo ya no tiene las fronteras físicas tan bien trazadas, ¿no? Cuando hablamos del ciberespacio. Entonces, en definitiva, necesitamos que las firmas uruguayas valgan fuera de fronteras y a su vez también discutir sobre la validez de una firma emitida en otro país. Y el documento que la aporta, porque siempre firmamos algo, ¿verdad? Como en la vida real, el de la vida digital es lo mismo. Tengo un documento digital emitido acá o emitido afuera que necesito otorgarle validez, ¿sí? Entonces ahí empiezan las discusiones jurídicas sobre qué validez tiene, cómo lo puedo tomar. Ya el mundo notarial lo desafía profundamente el tema de los documentos recibidos desde afuera con una firma digital, los procesos de validación de esa firma. En definitiva, ahí hay un montón para trabajar, para seguir trabajando. Nosotros logramos ahí por el año 2019 un acuerdo en el ámbito del Mercosur que nos permitió un reconocimiento recíproco de firmas emitidas por los países del Mercosur. Si bien se firmó en el 2019, la implementación llegó un poco más, porque técnicamente hay que integrar las infraestructuras, y eso permite que ustedes puedan aceptar válidamente una firma emitida fuera del territorio nacional, con ciertas particularidades, y hay que analizar cada caso concreto, por supuesto, pero eso nos permitió la integración. También, siendo un tema tan dependiente de la tecnología, porque la firma digital depende mucho, ¿sí? de la tecnología que la soporta, básicamente la encriptación, la criptografía que está por detrás de los certificados, también nos desafía constantemente a estar pensando cómo mejorar esa tecnología para evitar que quede obsoleta, para superar los desafíos, por ejemplo, de la computación cuántica u otros, digamos, demonios que acechan a la encriptación, ¿sí? Todo el tiempo lo vemos en la prensa y demás. En definitiva, eso nos hace a la unidad de estar constantemente, ¿sí? mejorando, pensando cómo generar mejores condiciones para la firma. Después quizás hablamos un poco más de lo que nos queda por regular, de lo que nos queda por trabajar, pero básicamente hoy tenemos un ecosistema donde los 4 prestadores pueden brindar firmas de personas físicas, firmas de personas jurídicas, gran ficción de la ley 18.600, las personas jurídicas en la vida real no firman, firman los representantes de, pero bueno, la ley lo hizo bien porque nos permite utilizar la firma digital en sistemas automatizados. No quiero decir facturación electrónica, pero ya no queda nadie prácticamente que no esté en un ecosistema de facturación electrónica y automáticamente la firma se produzca dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, eso también lo permite la firma digital. Creo que por ahí no quiero abusar del tiempo. Perfecto. ¿Estamos bien?
No, muchas gracias, Jimena. Así que ahí tenemos un montón de cosas que nos va a conmover a nivel profesional en el futuro. Bueno, seguimos con el Poder Judicial, que es algo que nosotros queremos saber, cómo viene el roadmap del Poder Judicial o qué se está haciendo en el Poder Judicial a nivel de firma, digitalización, etcétera. Para eso le paso la palabra a la licenciada Fabiana Cosentino. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias por la invitación, antes que nada. Para nosotros es muy importante poder venir a estos encuentros y poder contarles en qué vamos, todo lo que hemos hecho, y que, bueno, me hagan las preguntas que les pueda responder. Yo soy licenciada en sistemas, no soy del palo jurídico, capaz que hay algún tema jurídico, se me puede escapar. Bueno, como mencionaban recién, bueno, la firma electrónica avanzada es una se basa en tecnologías de criptografía para asegurar la autenticidad, la integridad y el origen de un documento electrónico. El firmante utiliza una clave privada y después cualquiera que acceda a ese documento electrónico con la clave pública puede validar la autenticidad. Esto garantiza que el documento no fue modificado después que se firmó, o sea, la integridad, la autenticidad, quién lo firmó, y el no repudio, ¿no? El firmante no puede negar que lo firmó. El Poder Judicial tiene un sistema de gestión de juzgados que comenzó a desarrollar la División Tecnología del Poder Judicial con recursos propios. Llevó varios años. Desde el diciembre de 2023 está en todo el país, todas las materias, todas las instancias, tribunales, Suprema Corte de Justicia. Y la firma electrónica avanzada se incluyó a partir del 2019 y se fue desplegando a todas las sedes jurisdiccionales. Digo firma electrónica avanzada porque antes usaba la firma simple. La firma electrónica avanzada que nosotros desarrollamos, que es un desarrollo propio, utiliza el certificado de la cédula de identidad electrónica emitido por el Ministerio del Interior y el certificado de persona jurídica del Poder Judicial emitido por el Correo Uruguayo. Entonces, todos los documentos que se generan en los sistemas del Poder Judicial actualmente son firmados con firma electrónica avanzada. El firmante utiliza su cédula de identidad con el chip y tiene esa firma con los dos certificados. Si a una persona le llega una copia papel de un documento electrónico, lo tiene que validar su autenticidad, porque es un documento electrónico, válido en el ámbito electrónico. Para eso hay un sitio, validaciones.poderjudicial.gu.uy, que seguramente lo usan mucho, donde ustedes acceden al documento original electrónico. Y ahí pueden un código de validación y un QR que en el sitio de validaciones, ingresando el código o a través del celular escaneando el QR, acceden al documento original electrónico. Las firmas pueden validarse como cualquier otra firma, con el Adobe Reader o con el sitio de validaciones de AGESIC, firma Gubuy. Es el que usamos nosotros también, por ejemplo, en el trámite de comunicación de testamentos, que está en la ventanilla única judicial. Allí se firma a través del sitio de firmas de AGESIC. El Poder Judicial firmó un convenio de adhesión con firma Gubuy de AGESIC. Entonces los trámites que están publicados hacia el público en la ventanilla utilizan el sitio de firma de AGESIC. Los documentos que genera el Poder Judicial en sus sistemas usan un desarrollo propio de firma. ¿Cómo hemos planificado, ¿no?, la estrategia a seguir para los siguientes pasos, por ejemplo, como la presentación de escritos electrónicos?
Eso va a ser utilizando la firma de AGESIC, firma Google. Todavía no hemos incluido esto de la presentación de escritos porque hay también un tema legislativo que supongo lo van a tratar los compañeros jurídicos después. El CGP, sobre todo el artículo 74, que habla de la presentación de la prueba al mismo tiempo que el escrito. Hay que ver todo ese tema en formato electrónico, cómo sería. En paralelo, el Poder Judicial está trabajando en el análisis de los recursos de infraestructura que necesita para todo el almacenamiento que necesita para los escritos cuando sean electrónicos, presentados electrónicamente. Eso hay que almacenarlo y protegerlo y respaldarlo, como toda la información que se genera en el Poder Judicial. Eso requiere infraestructura y presupuesto también. Por lo cual, en paralelo a lo que se avanza a nivel legislativo, nosotros estamos trabajando en las mejoras de la infraestructura y bueno, y en las necesidades, en plantear las necesidades de presupuesto que también tenemos para poder sostener esto. En resumen, no los quiero cansar, todos los sistemas que ha desarrollado el Poder Judicial, que han sido con desarrollos propios y que mejora todo el tiempo, también con el feedback de ustedes, que es muy rico y por eso nos interesan mucho estos encuentros, todos tienen firma electrónica avanzada. Por lo tanto, todos los documentos que generan jueces, ministros, actuarios y alguaciles cuentan con firma electrónica avanzada. Todas las notificaciones electrónicas, los oficios electrónicos jurisdiccionales, administrativos, a otros organismos también salen con firma electrónica avanzada. Y también a través del Sistema Nacional de Pericias, los informes de los peritos. Por lo tanto, todos esos documentos tienen las firmas que pueden validarse y si les llega en formato papel, pueden acceder al original electrónico. No sé si por acá está bien. Perfecto. Después las preguntas. Vamos a dejar espacio para preguntas, que ahí va a salir lo jugoso. Bueno, ahora seguimos con la Asociación de Escribanos, con el escribano Javier Ferreira, que nos comente un poco cómo se ve la firma electrónica, la escritura digital, cómo vienen manejando ese tipo de temas en la asociación. Bueno, buenos días. Primeramente, muchas gracias al colegio por la invitación. Creo que los ámbitos de discusión a nivel de conocimiento son buenos y siempre suman muchísimo. En realidad, cuando me puse a pensar un poquito qué les podíamos comentar desde el punto de vista de la asociación, creo que es muy importante tratar de hacer un reconto histórico para poder saber a dónde estamos y de dónde partimos. Es una ley, como bien decía Jimena, del 2009, que se reglamentó en el 2011 y que en el 2013, ya con el reto de las comunicaciones de las sociedades anónimas al Banco Central, el notariado se vio involucrado en la utilización de un instrumento, vamos a llamarlo en ese entonces, al cual desconocía y al cual no tenía ningún tipo de acercamiento previo en una profesión además en la cual tiene arraigado el soporte papel desde hace muchísimo tiempo. Desde ese lugar, tanto la asociación como la Comisión de Derecho Informático comenzó las capacitaciones al respecto, capacitaciones que partían de la nada, por decirlo de alguna forma, dado de que también los escribanos que integrábamos esa comisión y el resto, tanto AGESIC, en distintas instancias, etcétera, nos fuimos formando en forma prácticamente paralela. El sistema del Banco Central, ustedes saben que era un sistema en el cual hasta el día de hoy sigue funcionando de la misma forma, la cual es un híbrido, la cual utiliza una digitalización de un certificado notarial del escribano y se firma el envío electrónicamente en una plataforma del Banco Central. Posteriormente a eso, el notariado también en vanguardia en cierta medida, a través de
de la acordada 7831, de la cual tenemos una de las integrantes de la comisión redactora acá en sala, Aida Noblía, generó lo que viene a ser el soporte notarial electrónico y eliminó todo tipo de duda respecto a dónde o cómo se iba a identificar al escribano en la utilización de la firma notarial electrónica. Hasta ese momento no se sabía bien si la Corte se iba a transformar en prestadora de servicio, si se le iba a otorgar algún tipo de atributo a la firma que determinara que una persona era escribano. Y bueno, a partir de ese entonces se decidió de que toda intervención del escribano que se haga en soporte notarial electrónico, si se firma electrónicamente con una firma individual, lo está firmando en calidad de escribano. Eso es un soporte el cual arrancó en el 2015, vamos a decir, fue mejorando respecto a las prestaciones, a las prestaciones que tiene, pero todo esto concomitante con lo que viene a ser la capacitación, que prácticamente continuaba siendo como aceptación por parte del notariado en su totalidad, muy escasa. Luego de eso tuvimos el impacto de lo que viene a ser de lo que fue la pandemia, y la pandemia en realidad golpeó a toda la sociedad, pero en especial a la tramitación o al quehacer notarial en el ámbito en el ámbito de su función, y los distintos organismos en los cuales se apoya la actividad del notariado salieron inmediatamente a realizar determinadas formas, a adecuar determinados procedimientos internos para que se pudieran realizar determinados trámites, los cuales también en su mayoría, casi todos, fueron en sistema híbrido, lo cual también generó una gran confusión respecto al conocimiento al conocimiento de la firma electrónica avanzada y a la importancia que la misma tenía a nivel de los escribanos. O sea, lo que parecía una evolución desde el punto de vista del notariado se transformó en dar determinados pasos hacia atrás. Esto a su vez sumado a que, como fue tan bueno ese salto, porque fue tan rápido y fue tan veloz que los organismos tuvieron que adaptar sus procedimientos a estos sistemas híbridos, en muchísimos casos los organismos no dieron el paso siguiente a pasar a un sistema 100% electrónico, sino que mantuvieron ese sistema híbrido con los riesgos legales que tienen, pero que generó a su vez una gran confusión a nivel del notariado respecto al conocimiento profundo de la utilización de la firma electrónica. Concomitante a eso, el soporte notarial fue evolucionando, la firma fue evolucionando, como bien decían los anteriores, tanto a nivel judicial como a nivel de la cédula, alcanzando un porcentaje importantísimo a nivel nacional, hoy por hoy, que cuenta con la cédula con chip. Y independientemente de eso, se logró la completitud de lo que viene a ser el soporte notarial electrónico, que hoy permite tanto los testimonios como las certificaciones, como los traslados. ¿tá? Y se logró también el respaldo, que ya lo teníamos desde el 2015, pero un conocimiento a nivel de todos los escribanos del respaldo jurídico que tiene la utilización en sí del soporte. La firma fue evolucionando, surgió la firma en la nube, como decía Jimena, surgió la firma transfronteriza, el acuerdo de Oro Preto y las ratificaciones por parte de los países del Mercosur. Y eso indudablemente que ha determinado un reto al notariado en cuanto a su quehacer diario, a su validación de documentos que provienen del exterior y a la validación también de que los prestadores que estén por detrás de esas firmas sean autorizados en cada uno de los países. Sin perjuicio de esto, si nosotros pasamos raya y queremos determinar lo positivo, y por hoy tenemos un gremio en el cual sí conoce la firma, porque la ha tenido que utilizar de una forma o de otra, con conocimiento o con desconocimiento, pero en alguna oportunidad seguramente alguna aproximación a la utilización ha tenido. Desde el punto de vista negativo, si podemos
decir alguna cosa, tenemos aún una contra muy importante, que es la aceptación del soporte notarial electrónico en el quehacer diario del escribano, lo cual los distintos organismos se ven bastante reticentes en la utilización y en el desarrollo de sus procesos internos hacia la digitalización. No quiero dejar de decir de que a partir del 2022, un aliado importante en la evolución de la utilización de la firma ha sido la evolución que tomó el registro, la Dirección General de Registro, la cual se marcó una ruta muy detallada respecto a los pasos que viene siguiendo, tendientes a una digitalización completa de la comunicación. Y esto implica sí o sí la adaptabilidad del escribano en su quehacer diario y el conocimiento profundo de esa herramienta, dado de que es el proveedor necesario y único prácticamente, sin ser los abogados en actos personales, de la documentación que ingresa al registro. Hoy por hoy estamos parados en ese lugar, o sea, en realidad contamos con todos los elementos para la utilización, dado que el soporte está en su total funcionamiento, validado, testeado y todo, pero no tiene un porcentaje de utilización importante como lo debería de tener a 16 años de la ley. Y desde el punto de vista de el registro, indudablemente que para nosotros ha sido bastante importante. Perfecto. Muchas gracias, escribano Ferreira. Ahora le paso la palabra al profesor Cafera para que nos dé una visión un poco del derecho civil, capaz que un poco distinta, que venimos hablando de electrónica avanzada, que en el derecho civil capaz que es un poco distinto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y realmente en el Instituto de Derecho Civil empezamos con estos temas por fines de la década del 90 más o menos. Hay un trabajo, básicamente Mariño y yo fuimos los que escribimos sobre este tema. Creo que el primer trabajo del año 98, una cosa así, y después el 2000, 2001, y de allí para adelante creo que nos dimos por satisfechos con el tema. Es decir, en materia de derecho privado en general, el artículo 1583 del Código Civil utiliza un concepto más amplio que el de firma y utiliza el concepto de autoría del documento. Es decir, no necesariamente nosotros vivimos atados a la idea de firma. Yo creo que hay una especie de fetichismo con la firma, porque las formas de acreditar la autoría de un documento, el propio Código Civil ya no la cerraba la firma. O sea, en el 1583 dice, si el documento fue firmado, se reconocerá la firma, y si no hay firma, se reconocerá la autoría, se buscará la autoría. Es decir, hay un concepto más amplio que el de firma, no solo de la firma electrónica, sino más amplio que el de la firma autógrafa, y la firma electrónica es el concepto de autoría de un documento que no está ligado a una forma específica de vinculación del sujeto con el documento. Entonces, en ese sentido, lo de la firma electrónica, al final, después de esas primeras investigaciones, digamos, que hicimos, lo fuimos dejando como un tema, digamos, desde el punto de vista nuestro, no de mayor importancia, digamos, porque en definitiva era una forma más de identificar la autoría de la declaración de voluntad. Claro, desde el punto de vista del derecho público, que es lo que se ha hablado hoy más que nada, del Banco Central, Poder Judicial, registros, ahí tiene sentido que haya otro enfoque. Pero dentro del derecho civil y en cuanto a las transacciones entre particulares, no particularmente. Eso por un lado. Segundo, lo que yo me puse a pensar es, para esta reunión, es que en la práctica hay una cosa que ocurre habitualmente en las transacciones privadas. Primero es un dato, muchas transacciones de muchos billones de dólares transcurren por fuera de la órbita notarial y por fuera de la órbita de los registros, etc. Por ejemplo, las ventas de empresas, las ventas de acciones, son documentos a veces por cientos de millones de dólares que no atraviesan ninguna instancia pública. Y en ese contexto es habitual ver intercambios por mail, por correo electrónico, entre partes de la operación. Y lo que yo observé es que nadie ligeramente asume la firma de un correo electrónico para, por ejemplo, decir, bueno, nos comprometemos a esto, nos comprometemos al otro. Hay un uso muy, ¿cómo voy a decir?, cuidadoso
de las expresiones de voluntad en el correo electrónico u otras formas de comunicación electrónica, independientemente de que haya firma o no. Y yo me pensaba cuál es la forma de explicar eso, haciéndolo encastrar con la ley 18.600. Creo que hay una, que es el artículo 5, cuando habla del acuerdo previo entre las partes sobre el uso de la firma electrónica. Bueno, de repente el aporte que yo quería hacer es decir que esos acuerdos previos pueden ser expresos o tácitos, y que generalmente muchas veces el acuerdo tácito se da, o yo creo que se podría aprobar, mediante el funcionamiento intercalado de la comunicación electrónica con actos del mundo real. Es decir, si el mundo real empieza a ver actos que reflejan lo acordado en los correos electrónicos, la suma de eso permitiría aprobar un acuerdo tácito de identificación de la autoría de un documento a través del correo electrónico, de una forma simple. No estoy diciendo que el correo electrónico no se aprueba en un juicio. Lo que estoy diciendo es que además puede ser conceptualizado como una firma electrónica. ¿Por qué? Porque el hecho que se identifique a la persona, aunque no firme, porque ahí aparece el concepto de autoría, del artículo 1583, si yo envío un correo electrónico con determinado contenido, digo, bueno, quedamos de acuerdo en tal cosa, el correo electrónico es mío, es Gcafela en mi caso. Es el que yo uso habitualmente en mis comunicaciones con otras personas, y muchas veces he cumplido lo que he dicho en los correos. Pero si yo junto esas dos cosas, tengo la prueba perfecta de un acuerdo tácito acerca de la identificación de autoría documental de una persona. Eso respecto a la firma electrónica. Es decir, yo creo que la firma electrónica, y por lo que voy a decir ahora, más que la firma electrónica avanzada, vive una época de auge o de una primavera, digamos, de esa firma, porque son muchos los intercambios por correo electrónico, y pregúntenle a alguien en cualquier empresa si se anima a decir, me obligo a comprar tal cosa por mail, y después desconocerlo, y le va a decir que no. O sea, y eso muestra que hay una conciencia del poder identificatorio que ya tiene el correo electrónico. Me cuestionaba ahí si esto se puede extender al WhatsApp y otras formas de comunicación. La respuesta fácil sería sí a cualquier forma de comunicación. Yo creo que ahí haría un matiz. El correo electrónico tiene de alguna manera, ya es un objeto cultural desarrollado con una historia atrás, y esa historia incluye una cierta, diría yo, impronta de formalidad que tiene el correo electrónico. Es decir, no es lo mismo mandar un WhatsApp que un correo electrónico en la conciencia general, ¿no? No es lo mismo. O sea, el nivel de compromiso que devela, digamos, un mensaje de WhatsApp, se supone que es menor que el de un correo electrónico. Bueno, ahí hay algo para estudiar, si hay una frontera. Pero yo estoy seguro que en el caso del correo electrónico, no solo podemos hablar ahora de que es una forma de prueba, sino que en determinados contextos muy fáciles de probar, es una forma de firma electrónica no avanzada, la común, y que el acuerdo es tácito respecto a la identificación. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de la firma electrónica avanzada, dos cosas. La primera es que traje acá para discutir con ustedes, que son los que saben del tema, un problema que yo encuentro en la ley 18.600. Y es que es muy fácil para los prestadores de servicios de certificación no tener ningún tipo de responsabilidad. Y con eso no estoy hablando del clásico tema que la responsabilidad del proveedor de servicios de certificación es una responsabilidad de tipo subjetivo, basada en la culpa, es decir, basada en la falta de la diligencia a media, y la del escribano, generalmente en cuanto hace la certificación, es una obligación de resultado. O sea, el escribano no va a decir, hice lo mejor posible para ver si era el tipo, pero resulta que no era, ¿no? Y nadie se lo va a aceptar. A un proveedor de servicio de certificación sí, porque su estándar de comportamiento se mide por la idea de... Claro que es una culpa presumida en contra de él. Estoy hablando del artículo 20 de la ley 18.600. Es una culpa presumida. Y bueno, en ese sentido, la carga de la prueba de la víctima, digamos, no es tan fuerte. Digo, si certifican una firma que no era de la persona que decía la certificación. Pero me refiero a otra cosa más extraña todavía. Y permítanme que saque el artículo, porque creo que es una cuestión simple y que puede ser un avance, salvo que esté mal en el IMPO, que fue lo que pensé yo. Yo se los leo, dice. Los prestadores de servicios de certificación acreditados responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona. Eso está bueno que diga cualquier persona, porque aclara que hay una responsabilidad contractual y extracontractual en juego, que después lo vuelvo a repetir. Por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona en el ejercicio de actividad cuando incumplan las obligaciones que se estipulan en esta ley o actúen con negligencia.
En todo caso, corresponderá al prestador de servicio de certificación acreditado demostrar que actuó con la debida diligencia. Ahí está la inversión de la carga de la prueba, ¿no? La presunción relativa de culpa del proveedor de servicio de certificación. Y ahora viene lo interesante. El prestador de servicio de certificación acreditado solo responderá de los daños y perjuicios causados por el uso indebido del certificado reconocido cuando no haya consignado en él, de forma claramente reconocible por terceros, el límite en cuanto a su posible uso o al importe del valor de las transacciones válidas que pueden realizarse empleando. Es decir, si uno lee esto, lo que dice es que el proveedor de servicio de certificación, bajo el simple expediente de poner un monto de las transacciones en que se puede usar el certificado, queda exonerado absolutamente de los daños y perjuicios. Esa es la lectura lineal del artículo 20. Yo supongo que no querían decir eso, y supongo que no lo entienden así. Pero si no lo entienden así, hay un problema de interpretación de la ley. Porque la ley se interpreta de acuerdo con el artículo 17 del Código Civil, primero que nada de acuerdo con su literalidad, ¿no? Y la literalidad de esto es que si el proveedor de servicio de certificación dice este certificado es para usar en transacciones de no más de, no sé, $10.000, con eso no solo no paga los $10.000, sino que no paga nada. Por el simple expediente de poner un número en el certificado. Sea cuestión de falta de técnica legislativa, sea problemas de técnica legislativa, sea problema que se ha solucionado con la interpretación y nadie le ha hincado el diente, creo que ahí tenemos un problema muy grave. O sea, los proveedores de firmas de servicios de certificación no tienen responsabilidad por daños y perjuicios. Supongamos que hacemos una interpretación caritativa de este artículo. Yo supongo que esto debe haber algo escrito en materia de derecho informático porque es demasiado, rompe demasiado los ojos. Y debe haber alguna solución a nivel interpretativo, por eso lo traigo acá. Pero digo, incluso si supusiéramos que lo que quiere decir es que se limita la responsabilidad al monto que consigna en el certificado, eso también es entendible, pero es una cosa para pensar. ¿Qué quiero decir? Y acá voy al tercer punto. El primer punto era la firma electrónica, el mail como firma electrónica. El segundo, esta especie de perplejidad, digamos, ante el artículo 20, que consagra directamente la irresponsabilidad de los proveedores de servicios de certificación en una lectura literal. Y tercero, quería ir al punto de si ya no es tiempo. En este sentido, hoy decían, desde el 2009 acá estamos con este tema de la firma electrónica. Claro, el sistema de firma electrónica y la responsabilidad, y voy a comparar la responsabilidad del escribano y la responsabilidad del prestador acreditado, el escribano responde responsabilidad ilimitada y no responde por un factor subjetivo de responsabilidad por la culpa, sino que responde bajo el régimen de obligación de resultado cuando acredita como firma de una persona la que no es la firma de esa persona, ¿no? Y segundo, esa responsabilidad es ilimitada, no hay un tope patrimonial como parece sugerirse acá. Bueno, este tipo de regímenes de responsabilidad en que para el adelanto de una tecnología se relajan un poco las exigencias de la responsabilidad, es habitual. Por ejemplo, existió cuando el desarrollo del transporte aéreo es el Convenio de Varsovia de 1929 que estableció un régimen de responsabilidad limitada de los proveedores aéreos, etcétera, etcétera. También es habitual, bueno, en otras áreas, pero en esta inclinación hacia el concepto de culpa como forma de imputar responsabilidad y no hacia la responsabilidad objetiva, y segundo, esta posibilidad de limitación del daño o de limitación de la responsabilidad o de eliminación de la responsabilidad, si uno lee literalmente el artículo 20, quizás ya es momento que empiece a ceder espacio y a ir a llevar al régimen de los proveedores de servicios de certificación a un régimen igual al de los escribanos, sin diferencia, digamos. Porque el periodo de adaptación tecnológico, no digo que haya pasado, quizás podría haber pasado. Entonces yo creo que de una forma o de otra, cuando uno mira esta película, y esto es mi opinión, la única opinión que puedo decir del instituto es que es un tema que hemos dado por solucionado hace tiempo, porque no estamos con las cuestiones de derecho público, obviamente. Lo que sí me interesa decir es que como que el gran perdedor en esta historia es la firma electrónica avanzada. Porque por un lado ha sido sustituida en la práctica privada por la firma electrónica común del correo electrónico, por llamarla de alguna manera, y nunca he escuchado a personas que estén en tema de los negocios preocupadas con ese tema. O sea, nunca escuché a un empresario diciendo, tengo que sacar una firma electrónica, vamos a firmar este contrato con firma electrónica. No. O sea, en papel y se lo pasan
escaneado y con eso se quedan tranquilos y después se lo mandan por correo. O sea, en ese terreno la firma electrónica avanzada no creció, en el del derecho privado contractual duro, diría yo. Después, en el campo de, si uno va a la firma electrónica avanzada para otras cosas, el temor que debería tener el Estado es que está recibiendo firmas electrónicas de proveedores que o bien tienen una responsabilidad muy limitada a los montos que ponen, o bien, si uno sigue literalmente el artículo 20, no tienen ninguna. Si tuvieron la precaución de poner ese número. Pagarán los bobos, los que se olviden de poner ese numerito en el certificado. Ese me parece un problema grande y en eso venía yo a escuchar más que a decir. Venía a levantar el tema y a escuchar a ver qué podemos decir. Bueno, y con esas 3 cosas quedaría. Genial, muchas gracias, profesor. Y ahora damos paso al Instituto de Derecho Informático, que capaz que tenés algo para contestar. Yo soy pura dudas. Pura dudas. Pero capaz que algo podemos decir al respecto. Entonces no hablás, porque acá queremos No, certezas. No, certezas. Realmente a esta hora de la mañana es imposible generar la más mínima de las certezas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas. A la Comisión de Tecnología de Colegio de Abogados, a la doctora Garín por habernos cursado justamente la invitación. Y bueno, no muchas veces tenemos la oportunidad de hablar de un tema que vincula el derecho y las tecnologías con un factor clave que es la perspectiva. Por lo general, los abordajes que realizamos cuando surge una tecnología emergente son en virtud del derecho comparado, en virtud de aspectos de carácter doctrinario, teórico, pero no contamos como, en el caso de la ley 18600, que va para los 16 años la criatura, con ya un bagaje del punto de vista de haber visto la norma en funcionamiento con sus aspectos positivos, sus aspectos negativos al respecto. Y bueno, y en ese contexto, justamente la rama del derecho a la cual me toca representar en el día de hoy, tiene 2 características. Por un lado, la transversalidad, obviamente tiene contacto con todas las ramas sustantivas del derecho, en el cual la firma electrónica en el ámbito administrativo claramente tiene su participación, en el ámbito comercial también, en el ámbito civil totalmente de acuerdo, extremadamente acotada, aunque hay previsiones contractuales justamente que pueden establecer qué se considera como firma electrónica en un contrato a los efectos de los intercambios entre los particulares, y en el ámbito procesal también. Ni que hablar en el ámbito notarial. Y otra de las características de esta rama de derecho es justamente su búsqueda por la adaptación. O sea, lo que estamos buscando es uno de los objetivos clásicos del derecho, que es la certidumbre jurídica. ¿Para qué queremos el documento y la firma electrónica? Para transformar del mundo digital al mundo jurídico lo que el formato papel nos dio históricamente, que es la certeza, la certidumbre. Y ese es un poco el objetivo, creo que central, de esta adaptación de carácter tecnológica en un mundo donde todos nosotros, más allá que hay gente escandalosamente joven en el público, venimos evidentemente del formato papel. La idea de papel es una idea extremadamente contundente para nosotros. Entonces, todo este procedimiento de electronificación documental que hemos vivido, muchos de nosotros, otros son nativos. Hay que tener en cuenta que la ley 18600 tiene una enorme cantidad, generaciones de profesionales nativos de esa norma, lo cual es un impacto significativo. Tenemos que tener en cuenta que hemos vivido procesos como el de la facturación electrónica, que pasamos desde la libreta a papel hasta, como bien dijo la doctora, hoy actualmente la facturación electrónica en todos los ámbitos, o la generalización de los medios de pagos electrónicos desde no le digo la desaparición, pero el proceso de sustitución del papel en materia de efectivo por las transacciones electrónicas. Bien decía el doctor que la enorme cantidad de transacciones que se dan en el mercado no necesariamente pasan por instancias de carácter notarial. Había, de ejemplo, en el 2023 lo que informa el Banco Central en el manejo de documentos como es el cheque, es que en nuestro país circulan alrededor de 25.000 millones de dólares al año a través de cheques. Y, por ejemplo, ahí tenemos un aspecto a resaltar sobre esta norma, la 18600, en cuanto a sus aspectos positivos, en cuanto a su debe y su haber. Uno de los aspectos que uno puede señalar como positivos es que es una norma que aparentemente al resto del sistema jurídico le brinda certezas. Tenemos en el año 2022
la ley de digitalización de cheques y cheques electrónicos, cuya referencia a los efectos de los eventuales firmas, de libramiento de los cheques o los endosos de los mismos, hace una referencia expresa del 18600, específicamente a la firma electrónica avanzada. Y me puse a hacer un pequeño raconto de normativas, pero no necesariamente exhaustivos, sino del último año. Lo que ha salido en 2025 referente a normas que hacen referencia a la 18600. Y ahí encontramos resoluciones del Banco Central del Uruguay, encontramos acordadas de la Suprema Corte de Justicia, encontramos decretos que establecen los criterios, el decreto 28 del 2025 que establece los criterios para la conservación digital de documentos, normas recientes vinculadas a DICOSE, normas recientes vinculadas al INAC. O sea, en el haber estamos hablando de que parece que es una norma viva, una norma que resulta una referencia para el resto del sistema jurídico, en cuanto y en tanto se percibe justamente esa voluntad de otorgar certeza jurídica. Incluso aspectos tales como ese pasaje del papel a lo electrónico han tenido necesidad de adaptaciones. La facturación electrónica tuvo en su momento la necesidad de adaptar el 353 del Código General del Proceso a los efectos de considerar una factura electrónica firmada electrónicamente como título ejecutivo para evitar cualquier discusión sobre la firma autógrafa o hológrafa a la hora de considerar el mismo. Entonces, desde el punto de vista del haber, uno puede decir, el sistema jurídico confía en esta estructura técnica que desde el punto de vista transversal, también la licenciada hablaba, que quizás podría expresar alguna dificultad jurídica. Las dificultades técnicas del ámbito jurídico creo que son aún mayores, ¿no? Y es muy difícil pretender regular o entender cualquier objeto cuando existe un desconocimiento sustancial del mismo. Entonces, es uno de los deberes de nuestra parte justamente entender cómo es que funcionan efectivamente estas cuestiones. Y uno de los aspectos, ya voy a decir neutros y luego voy a decir los que considero que sí que pueden estar en el haber, es, por ejemplo, la práctica en existencia ya no de doctrina, de jurisprudencia sobre todo. El aspecto, por ejemplo, que abordó el profesor, no conozco a la fecha ningún caso donde se haya ventilado jurisprudencialmente un reclamo de esas características. Y más allá de la curva de desarrollo tecnológico, han pasado casi 16 años. Entonces, conozco desarrollos doctrinarios sobre el punto, no conozco consecuencias que se hayan ventilado en el ámbito jurisprudencial, que bueno, que es un tema, puede ser positivo o negativo, ahí como se interprete. Lo que sí en el debe tenemos que tener algunas cuestiones justamente claras. Tenemos, por ejemplo, normas sobre cheques electrónicos y cheques digitalizados con referencias a la 18600, pero no tenemos en el mercado cheques electrónicos ni cheques digitalizados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y bueno, que el mercado al menos no lo ha asimilado como una herramienta útil para las transacciones. Eso es evidente. Tenemos una norma específica la cual establece que la factura electrónica firmada, dispositivo de firma electrónica avanzada, es título ejecutivo, y hoy todos los procedimientos ejecutivos son con facturas con firma autógrafa. Es la absoluta generalidad de los casos. Tenemos, como bien había dicho al principio la profesora, una cédula de identidad con dispositivos de firma electrónica avanzada, pero creo que existe una clara debilidad en una política pública cuando ya no hay problemas no solamente de usabilidad, sino un desconocimiento generalizado de la población. A mí me toca, como docente de la facultad, hacer esta simple pregunta. ¿Cuáles de ustedes conocen cuáles son las potencialidades, ya ni siquiera el PIN de esto, y en un ambiente de facultad de Derecho donde uno espera un conocimiento medio un poco superior, es ínfimo el resultado? No es una investigación, pero si lo traslado a la población, creo que estamos dando dispositivos que una élite apenas conoce las potencialidades del mismo. Entonces, bueno, tenemos una norma que lo que procura es adaptar al mundo digital la certidumbre jurídica clásica del formato papel, que cuenta con algunas fortalezas y que evidentemente cuenta con algunas o bien debilidades o espacios para explorar hacia el futuro, donde se va a buscar claramente ese equilibrio, ¿no? Que las transacciones no tengan mayores dificultades y puedan realizarse como se han realizado hacia el momento, con la rapidez, con las características, por ejemplo, que el comercio requiere, pero en un ambiente de certidumbre jurídica. Por ahora
Es lo que tengo que decir al respecto. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una rondita de preguntas, más que nada de temas que me interesan a mí. Em, Primero, me gustaría saber si alguno de los otros panelistas tiene algo que decir sobre la observación del artículo 20 eh, que apuntaba el profesor Cafera. Me están como intimando a decir algo en nombre de la unidad de certificación. En la aplicación, les voy a hablar de lo que es la aplicación práctica del artículo 20, más allá del sentido literal y obvio del artículo que está claro. En la práctica, los prestadores de servicios lo que hacen es constituir un seguro de responsabilidad civil. Los certificados no permiten establecer montos. Por política, el certificado tiene un determinado perfil. Cuando me refiero a política, son normativas de rango administrativo que dicta la unidad a los efectos de que los prestadores emitan los certificados. No existe esa chance, el certificado es perfilado y no tiene ese campo, no es posible incluir el monto por el cual voy a ser responsable, ni tampoco ningún tipo de atributo ni uso específico de los certificados. Eso se fue decidiendo por normativa posterior, por política, por el ámbito administrativo. Sí constituyen un seguro de responsabilidad civil frente a la unidad. Hay dos posibilidades, el aval bancario o el seguro de responsabilidad. Siempre son seguros de responsabilidad los casos que hemos tenido. Ese es el funcionamiento práctico del artículo 20. Los seguros de responsabilidad tienen un tope, me imagino. Se establece anualmente el monto de la garantía, ¿Y eso quién lo dice? la unidad de certificación. O sea que ahí les están dando el monto por el cual Se son establece un monto, exacto, sí, se establece un monto de constitución porque el seguro no puede ser responsables. La responsabilidad queda limitada, al monto del seguro. pero al haber un número que limita, automáticamente el artículo 20 dice que no son responsables. Lo que dice hace poner en el certificado. No hay una limitación en los certificados. No quiero entrar en una discusión, pero Pero lo que lo que quería decir es, está bien, lo que haga la unidad de certificación electrónica prohibiendo poner los números puede traer un problema un día, porque ahí hay un derecho que la ley le da al proveedor de servicio de certificación. Y yo le digo, no ponga el número, un día me va a decir, bueno, no, lo pongo. Segundo, creo que lo que pasa en realidad es que le están poniendo el número cuando le dicen el monto del seguro. Cuando ponen el monto del seguro, automáticamente ese seguro es una figura extraña. Yo creo que esto se requiere que la unidad de certificación electrónica tome el tema, lo lleve al Parlamento y arregle el artículo, para ser claro. Porque las consecuencias de las que lleva ese artículo son absurdas. Por ejemplo, le piden un seguro de responsabilidad que después no sirve para nada, porque ahí dice que no tiene responsabilidad. Entonces, no es un reproche a cómo funciona, digo que hay un problema en la ley básico y que no es un problema que haya pasado desapercibido. O sea, esa certidumbre que decía el profesor acá, en realidad se ha visto deteriorada por eso, porque la gente cuando mira ese artículo dice, bueno, pero ¿para qué voy a hacer esto si al final del día lo que me está garantizando esta firma es lo que estas personas del servicio de certificación me digan que cubren, y con eso cubren a todo el mundo, y con esa cobertura de todo el mundo, este, en qué sentido estoy cubierto yo? Y lo segundo, que el escribano, uno dice, bueno, porque el escribano puede ser una persona con poca plata, sí, es verdad, pero el escribano lo pueden excluir de la carrera, tiene una policía encima que lo sigue. Es decir, hay una diferencia de certidumbre que da el prestador de servicio de certificación por la disposición legal frente al escribano, que corre en contra del desarrollo de la firma electrónica. Porque si a mí me dicen qué voy a mirar primero que nada en una ley de firma electrónica, es la responsabilidad del certificador, no todo lo demás. O sea, porque es lo primero, lo básico. O sea, es el dedito en que está apoyado todo. Y si ese dedito me dicen que poniendo un número directo o a través de un seguro de certificado se cae, es un problema. Entonces, creo que es mejor reformar la ley en ese sentido, ¿no? O a clarificarla para el sentido que dice usted. ¿Alguna otra opinión? Sí. no, sí, está en proceso de revisión la norma en varios aspectos, no solamente en el artículo 20. Hay algunas otras cuestiones que necesitamos que vuelvan a pasar por el Parlamento, justamente esas y por la posible obsolescencia desde el punto de vista tecnológico que puedan tener algunas de sus disposiciones. Así que estamos trabajando en eso. Está bien. Bien, y aprovechando que estamos hablando de normas, esta pregunta capaz que es más dirigida a los institutos, pero bueno, también al regulador.
y aprovechando tenemos al profesor Cafera acá con su bagaje de teoría general del derecho. Ah, no, esa invitación no estaba cursada. Es, sí, ya con el contexto normativo que hay, es necesario que sigan saliendo normas específicas que digan, bueno, para esto sí, la firma electrónica o el documento digital o lo que sea, como se mencionaba el CGP, o si ya del punto de vista de la interpretación del derecho se puede hacer uso de ese instrumento más allá de que tengamos una norma específica para el uso concreto que le queremos dar. Bueno, yo primero sí, una norma que es la que reforma el artículo 20 de la ley. Esa sería la obvia, digamos. Pero fuera de eso, desde el punto de vista del derecho civil, un poco lo que decía hoy, con el 1583 del Código Civil, más o menos, seguimos defendiéndonos y la ley 18600, más allá de esa GAF, digamos, es una buena ley, ha probado ser estable. Cuando una ley queda 16 años vigente, es una buena señal. Y creo que ha resuelto fácilmente cosas complejas, entonces no le veo mucho problema y no, realmente no creo que se precise más legislación. Yo creo que la inclusión de la norma es por desconocimiento. O sea, no sería necesario en ningún momento incluir la norma, pero me parece que sí es un desconocimiento. Es como la ley de protección de datos. Te ponen el número de la ley de protección de datos para cubrir un abanico de posibilidades que el que lo está poniendo no tiene ni idea. Si quieren decir algo, bueno, sí, digo, yo creo que normativamente está cubierto. Creo que hay dificultades evidentes de aplicación. El escribano lo había dicho sobre la reticencia de muchos organismos, por ejemplo. Recién acordándonos de esta evolución, recuerdo los escribanos durante la pandemia, la dificultad. Recuerdo los escribanos poniendo oficios en bolsas de nylon, dejándolos en una oficina en notariado y que una mano misteriosa los recogiera cuando teníamos ya hace 10 años de firma electrónica. Entonces, creo que hay dificultades más que normativas de conocimiento y de aceptar esta tecnología por parte de distintas entidades públicas y ni que hablar privadas, porque vuelvo a repetir, tenemos también ley de cheques electrónicos y los cheques electrónicos no funcionan, sigue la libretita papeles. Por algo es. Hay explicaciones, pero evidentemente hay limitaciones quizás de mercado, quizás de conocimiento, quizás de usabilidad de la tecnología. Y hablando de pandemia, una pregunta para el Poder Judicial. Tenemos una curiosidad los profesionales que es ¿qué se hizo en pandemia a nivel tecnológico para avanzar? Porque por lo menos lo que se vio de afuera fue nada. Es más, se generó la mesa de entrada, esa, una nueva oficina. Pero capaz que en la interna se hicieron cosas que nos van hay un roadmap o unas ideas, por ejemplo, para cuando se va a adelantar esto del expediente digital. Y también una pregunta que nosotros tenemos es el tema de si va a haber una identidad digital para los abogados en la actuación frente al Poder Judicial, o si vamos a poder usar cualquiera otra de estas identidades, como la de la cédula o bueno, los certificados que ya usamos para facturación o lo que sea. Bueno, primero la última pregunta. La estrategia es que se utilice la firma UBU y la aplicación, el sitio de AGESIC. Es decir, todos los prestadores de certificados que maneja AGESIC. Antel, el Correo Uruguayo, O sea, que Hábitat nos van a y la exigir cédula. una firma avanzada cuando nosotros firmamos a mano, en realidad. Una firma avanzada cuando se llegue a la presentación de escritos electrónica. Cuando se llega al expediente electrónico puro, sí. ¿Qué falta, no? Estamos... Sí, 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 sí. En cuanto a la pandemia, lo que se hizo en pandemia, capaz no se visualizó, pero fue mucho. Una gran cosa fue las VPNs, las redes virtuales para que accedieran los magistrados desde sus hogares, los actuarios, para que el juzgado pudiera seguir funcionando.
en tiempo récord tuvo que salirse a instrumentar toda esa solución, se entregó notebooks a los magistrados y pudieron seguir trabajando desde su hogar accediendo al sistema de gestión de juzgados. También todo el tema de las audiencias por videoconferencia, se instrumentó todo eso, que de repente no se visibilizó mucho, pero internamente fue un trabajo arduo para que todo pudiera seguir funcionando. Después se implementó la agenda web para que se pudieran agendar para ir a presentar los escritos, a visitar las sedes, cuando no se podía, había que restringir la cantidad de personas en los lugares. Y bueno, y también avanzamos mucho en el desarrollo de la presentación electrónica de escritos, pero se presentó al Parlamento una modificación a estos artículos y no tuvieron andamiento, entonces no se llevó eso para que todos lo pudieran usar. O sea que tecnológicamente está... El desarrollo está prácticamente terminado, habría que retomarlo y realizar pruebas. Falta lo que les decía hace un rato, la infraestructura, porque hay que dimensionar el crecimiento exponencial del almacenamiento que vamos a necesitar para almacenar todos los escritos que se presenten. Cuando sea obligatorio el expediente electrónico, todos presenten sus escritos en formato electrónico, tenemos que tener una infraestructura fuerte y con la capacidad para almacenar todo y respaldarlo y recuperarlo si es necesario. Eso actualmente no está preparado. No tenemos esa posibilidad. Sí estamos en todo ese análisis, en esa evaluación, y siempre en cada presupuesto presentando nuestras necesidades de recursos, ¿no? Porque eso necesita mucho presupuesto. Si hay alguna pregunta más, no sé si te respondí todo. Sí. Después estamos con la digitalización de otra cosa que se hizo en pandemia, la digitalización de todo lo que se presentaba en papel. Tenemos unos escáneres que lo que se digitaliza se sube automáticamente al sistema, al expediente, de donde son esos escritos, por ejemplo. Eso también se hizo en pandemia para digitalizar lo máximo posible. Hay algunos juzgados que son piloto ahora, que se están haciendo justamente para evaluar la cantidad de almacenamiento que vamos a necesitar cuando todos tengan todo digital. Está buenísimo saber eso porque también, si no nosotros, la población en general no tiene conocimiento de que sí se estuvo trabajando al respecto. Bueno, una consulta para el regulador. El regulador controla a los proveedores, etcétera, pero nos gustaría, y con nos me refiero a mí, em, saber si hay alguna también atención al consumidor, porque por lo menos lo que se está viendo socialmente es que tanto a nivel público o a nivel privado existe preferencia o convenios para el uso de determinados certificados, determinados proveedores, y si uno quiere decir, mira, tengo la cédula, ¿puedo mandarte? No, necesitas el certificado de este proveedor. Entonces, capaz que ahí, no sé, algo, si el regulador está viendo un aspecto de la defensa del consumidor o de la competencia, etcétera, en ese punto respecto de los proveedores existentes. Bien, existe en un primer momento, si bien discursivamente planteamos que a mí me tiene que servir el certificado que yo tenga, porque el certificado me identifica como persona, no como otra cosa, o sea, dice que yo soy quien digo ser cuando firmo un documento, la realidad superó y pusimos un artículo, una norma que te lo voy a hacer llegar para que cada vez que te pidan un certificado de algún prestador en especial lo puedas hacer valer. Ese artículo dice que hay que aceptar el certificado de firma que la persona tenga, no importa cuál es el proveedor que lo esté otorgando. Justamente para garantizar, nosotros no tenemos certificados con atributos. Mi certificado solo dice quién soy, no dice que soy abogada, no dice que soy socia de un club de fútbol o lo que sea. Por lo tanto, me tiene que servir para utilizarlo en cualquier acto.
conocemos y tratamos de combatir los casos en los cuales se generan, digamos, estos nichos específicos de uso de un otro certificado, pero está normado. Sí, pero además de la normativa, ¿algún canal o es defensa del consumidor nomás lo que puede acceder uno para hacer conocer esos temas? Bueno, nosotros cuando tomamos conocimiento a través de nuestras redes y nuestros info de contacto, intercedemos frente al organismo y explicamos esto mismo caso a caso, pero eso no quita que haya otras vías para poder plantearlo. Nosotros nos ocupamos de cada organismo que no acepta un soporte notarial, que no acepta un certificado de firma, muy caso a caso. Comparto contigo el deber ser, ¿no? El ser, estamos lejos todavía, digo, en realidad hay varios organismos, sin ir muy lejos, Banco Central y la Dirección General de Registro, inclusive, que al finalizar el procedimiento acepta un prestador. Y bueno, y en este caso Banco Central y la Dirección General de Registro son distintos prestadores, uno por obsolescencia opino tecnológica, el Banco Central, y bueno, y el registro pienso que es por una evolución tecnológica, ¿no? Y bueno, esta última pregunta va para todos, el que quiera intervenir. Si hay una potencialidad de la aplicación de la firma electrónica, ya sea avanzada o común, que al momento consideran que no se está explotando o no se está utilizando totalmente. Sí, volviendo un poco a la transversalidad del derecho informático, una de las unidades académicas que nos toca trabajar junto a la profesora Baladán y la profesora Ayala es Derechos Humanos en la Sociedad de la Información. Y dentro de esa unidad hemos explorado aspectos tales sobre la evolución de los medios característicos de la expresión democrática. Había ejemplo el voto electrónico. Pero ustedes, por ejemplo, podemos entrar en el análisis de aspectos tales como la recolección de firmas, por ejemplo, para la activación de referéndums o reformas constitucionales. Con mínimas reformas legislativas, específicamente la ley 6.017, si es que éstas se requerirían, por ejemplo, podría estar en condiciones en nuestro país de activar esos procedimientos de carácter constitucional mediante un dispositivo de firma electrónica avanzada en el cual hoy teóricamente la población que podría ser elegible para participar de la misma estaría habilitado. Es simplemente un análisis para imaginarse los impactos positivos y eventualmente negativos. Pasamos de procesos de carácter democrático en los cuales ya no se requieren las estructuras clásicas y necesarias para iniciar esa clase de procedimientos. Directamente de una plataforma podría uno firmar una iniciativa de reforma constitucional cumpliendo, es más, de una forma bastante más adecuada que llenando un formulario en la calle, una de esas clases de instancias, con una certeza total, con proceso de verificación de carácter automático. Dejando de lado la necesidad de contar con determinado tipo de estructuras, pero también la negativa, o por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la certidumbre jurídica, donde básicamente un influencer y una plataforma podrían activar un proceso de reforma constitucional de una forma extremadamente rápida. Bueno, esas son las eventuales potencialidades que creo que están absolutamente inexploradas y por fuera del debate de un instrumento de estas características. Es un cambio radical desde el punto de vista de la estructura democrática, la estructura de poder de partidos políticos, en fin, es un asunto que desde el punto de vista técnico es plenamente viable, desde el punto de vista jurídico requiere apenas unas modificaciones, desde el punto de vista social y político es francamente muy complejo de abordar. Pero esa potencialidad está. Y como esa me imagino que en cada área de conocimiento, cada área que nos toca, podemos llegar a valorar que existan algunas. Yo particularmente, y desde el punto de vista personal, considero de que estamos viviendo una etapa de transición cultural muy importante que en cierta medida limita, o sea, nos permite avanzar y retroceder en forma permanente. Y esta transición se lleva al ámbito legislativo y se lleva al ámbito procedimental en todos los organismos públicos. O
sea, en realidad tenemos leyes de presupuestos en las cuales no se pueden eliminar canales tradicionales respecto a determinados trámites, y por otro lado tenemos leyes o tenemos directivas de AGESIC de caminar hacia una digitalización plena. Y eso hace que estemos, o la sensación a veces sea de que estemos siempre parados en el mismo lugar. Tenemos leyes o tenemos, vamos a decir, un cuerpo normativo robusto, importante, acorde a la evolución internacional, pero a su vez en lo que viene a ser el quehacer diario del ciudadano común o de los profesionales de derecho principalmente, ¿tá? No sentimos la evolución aprendida por todos, inclusive por nosotros, ¿no? O sea, no, somos parte del mismo problema. Y esto, lamentablemente, y un poco unido por la encuesta en el aula que comentabas hoy, a nosotros también nos está pasando de que si bien tenemos una gran cantidad de egresados, de escribanos jóvenes, pensando, y algunos natos digitales ya, pensando que su accesibilidad o su aprehensión de las tecnologías va a ser abismal. En realidad nos encontramos a veces con desconocimientos, con inseguridades y a veces con negativas que sorprenden inclusive a los que no somos natos digitales. Entonces es como que un análisis cultural, diría, bastante interesante, al cual el derecho no ha podido seguirlo. Y esto hace que queden muchísimas cosas por fuera. ¿Alguna otra intervención? Perdón, pero voy a insistir, o sea, todo esto de la certidumbre, todo esto de los posibles desarrollos, todo esto de una especie de triunfo de la firma electrónica avanzada y todo eso, de nuevo, tiene una... voy a tener, está apoyado en una pata muy floja que es cuando el momento que uno le presenta el certificado del proveedor, el proveedor empieza con los pelos. O sea, no sé, digo, yo traté de ver que fuera el mismo, pero no fue. Fíjese cómo son las cosas. Yo puse un tope, bueno, usted no debería haber confiado en esta transacción para más de tanto. O sea, no es un panorama muy halagüeño cuando uno le dicen tirate al agua con la firma electrónica avanzada y baja 20 artículos en la ley y se encuentra que todo está construido para que el proveedor de servicio de certificación no sea responsable. Entonces, la primera base de ese desarrollo es clarificar que la responsabilidad del proveedor de servicio de certificación es, uno, objetiva, dos, no está limitada patrimonialmente. Tres, los seguros me parece bien que estén agregados, pero no con una función de limitar la responsabilidad. Y ese me parece que es un poco digamos, el talón de Aquiles de todo esto. Está todo precioso, pero al final del día lo que cuenta, la doctora hablaba hoy del certificado raíz, al final lo que cuenta es cuánto, cuánto, cuánto valor le damos a los certificados de firma electrónica avanzada. Y la verdad es que hoy por hoy la ley le da muy poco valor. O sea, es muy fácil eludir la responsabilidad de emitir un certificado. Eso es lo que uno lee en la ley y es lo que uno, a mí como usuario de estas cosas, me desestimula. Digo, porque ¿cómo voy a ir a un proceso de certificación de firmas y después me va a salir con todos estos peros de que no tuvo culpa, de que está limitada la responsabilidad, etcétera, cuando voy a un escribano y no me va a salir con esas historias y segundo, va a tener responsabilidad ilimitada? Ahí hay una falla de base. Todo lo demás es sueño, si esa base no está bien. Cuando hablamos de cosas jurídicas, ahora cuando queremos hablar de cosas culturales y de cambios de ese tipo, todo bárbaro, pero que es un poco lo que hemos hablado mucho acá, pero cuando vamos a lo jurídico, el problema real es cuánto responde el tipo que está atrás sosteniendo toda la arquitectura. Entonces, a mí me parece que más que buscar nuevas áreas, lo que hay que buscar es adentro y reforzar ese punto. No porque sea fanático, me da lo mismo como siga este tema, pero me parece que si están preocupados por dar certidumbre, lo primero que el que responde por la veracidad de la firma sea responsable, por todas las de la ley. Sí, esa responsabilidad además a veces se amplía un poco porque para facilitar la usabilidad se hacen cosas más, se facilita el uso de tal forma que la persona va delegando aún más en los distintos proveedores. Eso es lo que... El proveedor lo delegando en otro. Claro, por ejemplo, el sistema de facturación electrónica tiene hosteado nuestro certificado, es el custodio de ese certificado además.
Para facilitar eso además se le da acceso al contador y etcétera, y etcétera. Entonces al final se va haciendo, para el favor de la usabilidad, se va delegando aún más Para que se expanda, se va bajando el nivel de responsabilidad. del propio usuario, que al final termina no siendo consciente de que se está firmando algo con su certificado de forma como si estuviera presente un escribano. Por ejemplo, a mí me llegó una pregunta: un funcionario público quería dejarle un certificado de apoderado a su secretaria para que firmara cosas. Yo digo, pero acá tiene una limitación de que no puede delegar funciones, sino tiene una norma que le autoriza a delegar funciones. Entonces, a veces para facilitar, no, porque no está siempre con la computadora para firmar cosas. Y bueno, de la misma forma que iba a firmar a mano en la oficina, va a tener que ir y firmar sus cosas. Entonces, a veces eso de la responsabilidad está... Capaz que el tema es insuperable. Pero ahí lo que hay que pensar es si seguimos para adelante con este proyecto o no. Sí. A ver, Lo digo sinceramente. en los certificados para firma electrónica, Sí, eso para es superable. facturación electrónica, el titular apenas si tiene contacto con él. Quien detenta es el informático, es incluso el proveedor de servicio. Por la vía de los hechos, el titular del certificado, poco y nada de control real tiene su mismo. Pero no, No lo digo justamente que el proveedor ni siquiera, o sea, estamos hablando de un instrumento que quien efectivamente es el responsable por la firma no tiene un control real sobre el mismo. Incluso la empresa tercerizada que le brinda los servicios a los efectos de la firma electrónica avanzada, el proveedor, perdón, la empresa tercerizada, el proveedor es en que en realidad lo utiliza. Se da un poco esa circunstancia de cierta ficción que pasa también por un régimen como, por ejemplo, de la facturación electrónica, que fue un régimen obligatorio, de carácter obligatorio y compulsivo. O sea, donde no hubo demasiada vuelta al respecto. No, solamente capaz que clarificar algunos conceptos, porque creo que se mezcla mucho el concepto de identificación digital con el de firma digital. Brevemente, nosotros nos identificamos en un sistema y sí, capaz que alguien le pasa la clave al contador para que el contador le haga rápido las declaraciones y demás, pero eso no implica firma, eso es autenticación. En el proceso de firma siempre interviene, salvo en el caso de facturación, que el certificado lo tiene un tercero, ¿sí? Porque ahí, frente al impulso de DGI, cuando digo impulso, digo obligatoriedad, se trató de buscar un certificado que fuera un poco más usable, porque si no tendrían que estar firmando con su cédula cada factura que emiten. Imagínense una unipersonal, un kiosco, lo que sea, enchufando la cédula cada vez que tiene que firmar. Tiene ese uso específico en procesos automatizados. Pero sí hay que distinguir bien los procesos de identificación o autenticación de usuarios de los de firma, porque son bien diferentes lo que estamos haciendo en uno y en el otro. Solo eso para... No, lo otro que tiene que quedar bien claro es que no existe ningún tipo de duda de la validez de la firma y de la autenticidad de la misma, ¿no? De la firma electrónica. Podemos llegar a estar hablando, y sí, comparto capaz con Cafera, todo el tema de responsabilidades respecto al prestador que vincula en cierta medida otro tipo de responsabilidades, pero como operadores de derecho y como escribanos no podemos dudar del respaldo de autenticidad y validez que da la ley en la utilización de la misma, porque si no, ya nos vamos. ¿Cuál respaldo si la responsabilidad del prestador es prácticamente nula? ¿Cuál sería el respaldo? No, pero Claro, el validez respaldo hasta que técnico. se demuestre lo contrario. Eso sí. Bueno, Eso ahora... pasa con la firma privada también. Con la firma autógrafa sin certificado. O sea, ¿cuál es el agregado? Claro, hay un problema ahí también, que es cuando las cuestiones de la vida normal se pasan a ser más exigentes sin una ley, o con ley, pero de una forma capaz que no por razones de interés general, que es cuando cosas que yo hacía firmando a mano no tengo un mecanismo parecido, similar o de igual acceso y paso a tener que hacerlo con firma electrónica avanzada, pero eso es otra discusión. Bueno, ahora vamos a abrir alguna pregunta que sea concisa, que no sea una ponencia en sí misma, por favor, que sea una pregunta, porque tenemos poco tiempo y tenemos un cafecito con cositas, y luego ustedes van a poder, cositas de comer, y luego ustedes van a poder pasar por los distintos proveedores que tuvieron la gentileza de venir hoy
a ver cómo funcionan sus artefactos técnicos y, bueno, las condiciones de contratación, etc. Una duda que en realidad traigo desde antes de llegar. No soy escribana, soy abogada, pero me pregunto si en el caso de una firma de empresa en donde el control de la representación se hace al inicio, cuando se otorga el certificado, y luego durante la vigencia del certificado no se hace luego un control de esa representación y se pone como carga de la empresa la custodia, que ya sabemos que en la práctica, por cosas que han comentado ustedes mismos, no siempre es tan personal. Cuando voy a firmar un contrato, incluso de importancia, el escribano, que no puede rechazar la firma electrónica avanzada porque no la puede rechazar, eh, que no tiene un control de representatividad reciente en esa firma de empresa. No digo la firma de un personal, de un representante de esa empresa, sino la firma de empresa. Digo, en la medida que el inciso final de la 18.600 dice que las disposiciones de la ley no implican no atender los requisitos de cada negocio, incluso los de eficacia, como es la representación, digo, si no hay ahí un poco una incompatibilidad o una dificultad. ¿Qué tenemos? Tenemos alternativa. Bueno, eso el más moderno, de cable, ¿no? No llega. No, pero para más moderno no es. Me siento una cantante con el de cable. Para aclarar el uso específico del certificado de persona jurídica, se utiliza únicamente en procesos automatizados de firma. Es un certificado que se emite para instalarse en un software. Por ejemplo, facturación, un software del Estado, firma el Poder Judicial, firma la caja notarial. No es que se utilice para firmar un documento electrónico. Exacto, tiene un uso específico. Entonces nunca vas a ver un certificado de persona jurídica para firmar un documento. Eso no existe. Va a firmar la persona física con su certificado, y tú tendrás que controlar, el escribano va a controlar todos los aspectos relativos a la representación de esa persona, porque el certificado no tiene atributos. El certificado dice que la persona es quien dice ser y después tendrá que acreditar sus condiciones, capacidades o lo que sea de la manera tradicional y los escribanos controlan. Tal cual lo que dice Jimena. O sea, Muchas gracias. ¿Quién? Ahí, ahí. Atrás, que apareció ahí. Hola, ¿qué tal? Aclaro por las dudas que hago una imprecisión, yo no soy abogado, soy ingeniero. Es una duda que gira, o varias dudas que giran en torno a los prestadores de servicios de confianza. Para mí hay es llamativo la diferencia que hay entre la ley 18.600, los primeros artículos, y los últimos 3 artículos que se agregaron en una ley de presupuesto donde se reglamentan los prestadores de servicios de confianza. En la primera parte, la ley insiste varias veces en que la clave privada tiene que estar en control exclusivo del firmante, del propietario, y los últimos 3 artículos vienen a decir justamente lo contrario, que la clave privada de un firmante puede estar custodiada por un tercero, con lo cual ya no es privada, ¿no? Y ahí se genera un problema porque incluso por un error o por un hackeo, por algún tema ajeno incluso a ese organismo, alguien podría llegar a acceder a la clave privada. Sumado a eso también, los prestadores de servicios de confianza a veces tienen mecanismos con bastante poca seguridad para autenticarse y poner la firma, como un usuario, contraseña y un PIN, que podría ser registrado por algún tercero, incluso con algún malware en la computadora, etc. Y sumado a esto, estaba escuchando todo lo que decía el profesor, ¿no? De la responsabilidad, la poca responsabilidad que podrían llegar a tener esos prestadores de servicios de confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúan ustedes desde el punto de vista legal esa diferencia que hay entre la primera parte de la ley 18.600, ¿no? Donde se insiste tanto en el control exclusivo, y esta otra parte donde de alguna forma libera, contradice lo anterior y libera a que haya terceras partes que sean los que custodien la clave privada? Eso le complemento con una pregunta en el Zoom que dice, ¿existe alguna diferencia
técnico de seguridad entre la firma electrónica avanzada y la firma electrónica avanzada con custodia centralizada, creo que va en la misma línea. Ah, acá. Voy. Sí, fue más rápido. Habla más que- Bueno, creo que se escucha bien. Gracias. Cuando se reformó la ley 18600 se discutió mucho el concepto del exclusivo control del firmante, que es lo que hace básicamente el control de la clave privada. En el caso de la firma en nube, eso se produce una sola vez, ¿sí? Y habilita, entonces hubo una discusión sobre ese exclusivo control. Después, si ustedes bajan un poco de las normas y un poco para responder también la pregunta del Zoom, las políticas no son iguales, las de servicios de certificación y las de servicios de confianza de firma. El incluir servicios de confianza fue ampliar la norma, ¿no? Porque nosotros solo teníamos regulado firma y tenían que entrar los servicios de identificación digital. Por eso se habla de servicios de confianza en el mundo digital. Por política, la reglamentación, lo que tiene que seguir el prestador en la emisión de uno y el otro tiene sus diferencias justamente para intentar custodiar la clave privada, por ejemplo, en cuanto a la migración de un certificado y algunas otras cuestiones que tienen que ver con dar la mayor certeza posible respecto del exclusivo control. Pero no es un tema que no se haya discutido en su momento para darle entrada a otras modalidades de firma, sobre todo pensando en la independencia de los dispositivos físicos, ¿no? Que es una de las grandes trabas que existían en cuanto al uso de la firma electrónica avanzada original, digamos. Complementando un poquito lo de Jimena, la robustez de cada una de las firmas es distinta y eso también justifica un poco la utilización de determinado tipo de firmas para algunas cosas y la utilización de, no de firmas, sino de que determinados tipos de certificados y para otras otros, ¿no? Sobre control específico de determinados negocios jurídicos. Vuelvo a repetir, tenemos la ley 20.038 sobre digitalización y cheques electrónicos. Entonces imagina que si un tercero detentara la posibilidad, por ejemplo, de firmar, de librar cheques básicamente fuera del control del verdadero titular, del verdadero cuenta correntista, o endosarlos, se aplican por remisión expresa a la norma, básicamente toda la normativa en materia de cheques. Por ejemplo, un libramiento de cheques sin fondo, ¿a quién se le imputaría la comisión de ese delito? Hay que ver también las características, particularidades de lo que implica la falta de control específico sobre determinados negocios y la eventualidad de esas consecuencias. Recién estábamos hablando si eventualmente por ejemplo, los cheques van a terminar en el mismo camino que la facturación electrónica con un tercero que tuviese ese control. Bueno, las consecuencias jurídicas son muy distintas. Son muy distintas desde el punto de vista de la efectividad. Ahora, ¿va a terminar de esa forma? Difícil saberlo al momento. Me parece que no. Me parece que la gente tiene a la fecha una cuestión bastante más de apoderarse de ese documento frente a otros. Pero bueno, la evolución técnica, la evolución de mercado y la evolución jurídica es muy difícil de predecir. Preguntas. Si se pueden acercar un poquito. Ayúdenla, por favor. A veces pasa. Nada, mi pregunta iba más en relación de cómo es la diligencia preparatoria para el caso de reconocimiento de firma en una ejecución. Ah, Sí. bueno, eso por llegamos. Se aplica básicamente el CGP en cuanto a cualquier clase de reconocimiento de firma. O sea, se expone a la parte contraria a los efectos de que eventualmente tiene plazo para el desconocimiento de la misma. No son sencillos en nuestros juzgados los criterios respecto a la agregación de documentos. Por ejemplo, en ocasiones hemos agregado los códigos QR que hacen referencia al documento y hay veces que te piden directamente que utilices un dispositivo informático y lo agregues como prueba. O sea, los criterios de la sede son bastante variopintos desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista formal es lo mismo, ¿no? Se somete a reconocimiento de la contraparte y que la contraparte, bueno, establezca ese punto. Hay una pequeña diferencia que si se tratara de firma electrónica avanzada, como tiene la validez de un certificado notarial, no sería necesaria el reconocimiento de firma, ¿no? El tema es la reforma del 353, a mi parecer totalmente llena de buenas intenciones, pero ya vemos que el infierno está lleno de ellas,
que parecería dar a entender que solamente es título el que tiene una firma electrónica avanzada, con lo cual ya hemos discutido en el ámbito del derecho procesal, que ahí es donde pertenezco, que en realidad se podría usar una firma electrónica del ámbito privado sin problemas y luego citarlo al reconocimiento de firma. Pero ese es el peligro de establecer normas concretas en cada caso que uno quiere estimular la transformación digital, que termina luego dando este tipo de problemas. ¿Qué pasa si no tengo una firma electrónica avanzada? Sin contar que últimamente han habido unas sentencias bastante peligrosas, incluso de Tribunal de Apelaciones, donde considera título ejecutivo a cualquier factura electrónica, porque por el sistema de facturación electrónica, esas facturas ya tienen un certificado de firma electrónica avanzado de quien emite, y si el receptor es a su vez emisor de firma electrónica, también tiene esa constancia en el XML, se puede ver, etc. Entonces lo que ha hecho el tribunal es entrar a DGI, validar que existe ese certificado, y ahí se mezcla todo lo que es autenticidad de un documento con autenticidad de la autoría, etc., y da por bueno como título ejecutivo, lo cual es bastante peligroso porque no hubo nada ni parecido a una conformidad que antes se traducía con la firma autógrafa en la factura. Pregunta, no comentario. Bueno. Un mix. No, esto, yo vengo del ámbito, yo soy profesora de forense, vengo al ámbito de la práctica, entonces justamente el colega me llevó a eso. Y esto va directamente al Poder Judicial. Si llegamos a... Pero ella es ingeniera. No, no importa, pero si llegamos a digitalizar, también vamos a tener que actualizar a todos los funcionarios, porque ahora tenemos un montón de procesos que se trancan porque los actuarios piden un montón de cosas que nosotros ya las tenemos autenticadas por los escribanos, la cadena de custodia, de los WhatsApp, de todo, y no hay actuario que se pueda convencer. Entonces yo lo único que dejo es una sugerencia. Yo sé que es ingeniera, pero que el Poder Judicial actualice concursos o lo que corresponda a los funcionarios, sobre todo a los actuarios, que están trancando juicios que son muy simples, y bueno, y piden observaciones que no tienen sentido cuando estamos con la inteligencia artificial, con la firma electrónica avanzada, etc. Nada más que era un comentario, ¿viste, Sandra? No, bueno, está, yo integro la Comisión de Tecnología, me encantó este tema, me parece que está bueno que lo vuelques al Poder Judicial. Sí. Quizás a veces las dificultades son previas. Había ejemplo, hace unos meses pedí una medida, una diligencia preparatoria a los efectos de constatar un sitio web, y el juzgado expresamente, cuando establece el decreto, sin noticia de la contraparte obviamente, cuando establece el decreto, una de las cuestiones claramente que formula es: por carecer la sede de acceso a Internet, se le solicita al peticionante que concurra con los medios técnicos idóneos a tal fin. ¿Ah? O sea, cuando tenemos dificultades, en algunos casos, de esas características, y no le estoy diciendo, con el mayor de los respetos, un juzgado de paz de un pueblo del interior profundo. Hablando acá unos metros. Sí, sí. O sea, es complejo. No, hay un tema también, hay un comentario final para cerrar, que todo esto de la transformación digital es buenísimo, pero tiene que ir acompañado también de la atención de aquellas poblaciones que no tienen acceso o que no tienen conocimiento. O sea, siempre va a haber o por un tiempo, esta coexistencia, porque las personas que no tienen acceso o no tienen conocimiento, o que ya son bastante mayores y que, la verdad, yo si tuviera 90 años, no estaría entrando a ver nada de esto. Claro, entonces también tienen que tener acceso a la justicia, acceso al comercio, acceso a celebrar sus negocios privados. Entonces, está bueno hacer la transformación, pero no perder de vista que siempre vamos a tener que atender a quien no pueda acceder, porque ¿quién atiende a los que no están, como hablábamos en obligaciones, me acuerdo perfectamente, a los que no están dentro del contrato? O sea, a los que no pueden acceder a ese sistema. Entonces siempre van a tener que estar, siempre van a haber personas, ya sea en nuestra sociedad o en otras sociedades del mundo,
que no van a poder tener acceso. Entonces, la transformación digital también va acompañado del entendimiento de todo eso. Entonces, sí van a ver en un pueblo, el juzgado, no vamos a poder ir con una firma avanzada porque está adaptado capaz a su realidad de pueblo donde esas cosas no pasan, aunque capaz que los contratos que se ven más son de arrendamientos urbanos, súper sofisticados, de mucha plata, etcétera, de rurales, etcétera. Así que bueno, ese es el mensaje final, un poco también de inclusión, digamos, de las personas que no tienen acceso. Y con esto pasamos a la mejor parte, que es el cafecito, y luego ya quedan liberados para circular. Un agradecimiento muy grande a los panelistas. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Por haberme